This is WURN 1040 AM, covering the Florida Keys to the Palm Beaches, and W280FB 103.9 FM, covering from the city of Miami. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Así comienza El Sonido de Miami con Eloy Cepero en Actualidad Radio 1040 AM. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Bienvenido una vez más a este su programa El Sonido de Miami, donde tratamos de traer esta música que comenzó en Miami aquí en los años 60 y toda esta gente que han participado de todo, no solo de Cuba, pero de todos los países de América Latina que todavía siguen llegando, y yo trato de esta gente nuevas que vienen también de entrevistarlo, así que a cualquiera de ustedes que sea un buen músico, un buen compositor, que me llame, que con mucho gusto lo traemos al programa, porque queremos que la gente conozca a toda la juventud y toda esta gente que son grandes músicos y que hoy en día no tienen ningún lugar donde que los pueda proyectar. Y el Sonido de Miami ya llevamos 6 años aquí, y aquí con Tito, que es mi asistente y mi productor y que me lleva los controles. Y hoy tengo un gran músico cubano. Este se le escapó a, como dice, al diablo. Él se llama Armando Rodríguez Ruiz Díaz, no Ruiz, Ruiz Díaz. Cubano, naciste en 1951. Eso, ¿en qué lugar naciste tú? En Marianao, La Habana. En La Habana. ¿En qué barrio de Marianao? En Buen Retiro. En Buen Retiro. Sí. En relación con Buenavista y Almendares, ¿cómo quedaba? ¿Cerca de ahí? Sí, bueno, Marianao es porque no es un lugar tan grande. No es tan grande, ¿no? Sí, pero tú tenías el barrio de Buenavista, tenías claro, barrio claro. Tú sabes, el barrio ese de Almendares. Bueno, eso estaba cerca de lo que era el hospital militar. Yo sé, pero eso cerca de Colombia. De Colombia, del campamento de Colombia antes, y después se quedó el hospital militar. El hospital militar ahí, sí. Óyeme, y entonces, ¿tú tienes algún familiar tuyo en la música, no? No, mi mamá, mi madre y mi tía estudiaron música, pero no profesionales. O sea, yo no tengo músicos profesionales. No eran genética, como decía Oca y yo. Le pregunté, ¿cómo tú aprendiste música? Y me dice, yo soy genética. Ellas estudiaron música, estudiaron en la normal de kindergarten, entonces ahí se tocaba música. Alguna música. Pero mi mamá sí estudió, ella estudió, sí, tocaban piano las dos, pero mi mamá estudió guitarra con Mercadal. Imagínate, con Juan Mercadal. Con Juan Mercadal. ¿Lo conocí aquí? El padre, pero el padre de Juan Mercadal. El padre, porque Juan estudió aquí, era Juan de Guanabacoa. Fue el fundador de la escuela de aquí de guitarra de la Universidad de Miami. Sí, claro, yo lo conocí aquí. Pero mi mamá estudió con el padre y era muy amiga de Juanito, del guitarrista, ¿no? Del hijo. Sí. Pero ella fue, estudió guitarra profesional, ¿no? Pero nunca fue concertista ni nada. Ella estudió pedagogía. Y entonces lo tuyo viene por mediación de tu mamá, ¿no? Bueno, yo comencé estudiando, cantando con mi mamá. Cantábamos a dos voces, pero eso era los 3 años, los 4 años. Imagínate esto. Y empecé a tocar la guitarra, pero muy leve. Por tu cuenta, ¿no? Claro, Ella te imagino que ella te enseñó un poquito, ¿no? Ella me enseñó, pero no lo que tú estudiaste. Sobre los 6 o 7 años yo empecé a estudiar piano con Luis Pastoret, que es un pianista muy bueno, que fue discípulo de... era un pianista clásico, ¿no? Que no era cubano, ¿no? Sí, era cubano, sí. ¿Pastoret? Pastoret. Nunca lo había oído, pero anyway. Y entonces yo empecé a estudiar con él y estudié varios años, pero tampoco, era muy pequeñito, ¿no? Y tocaba, y lo que yo quería era tocar en popular, cosas. Pero bueno, eso me sirvió de introducción, ¿no? Pero después entonces en el 62, cuando empieza... Ahora te tengo que cortar porque tenemos que cortar este primer segmento. Regresamos en unos segundos.
Porque no hay nada como Miami. Nos quedamos en el año 62. ¿Qué pasó Bueno, en el año 62? Que llegó el gran cambio para Cuba, ¿no? Imagínate. Pero bueno, ahí se abrieron unos conservatorios. En Marianao se abrió Alejandro García Caturla. Se abrió, ¿no? Sí, que era. Pero era otro conservatorio que ellos le cambiaron el nombre. Sí, ahí lo que había, el local, era el antiguo Club de Leones de Marianao. Oh, ahí sí. Pero entonces tomaron ese lugar e hicieron el conservatorio que le llamaron Alejandro García Caturla. Entonces ahí empezamos, muchísimo. Yo era muy niño, ¿no? Todavía. Y ahí estaba, por ejemplo, Paquito de Rivera estaba estudiando ahí, era compañero. ¿Era compañero tuyo también? Bueno, no éramos compañeros, pero estaba ahí, sí, haciendo chistes siempre, acabando con el mundo, y eso, ¿sabes? Que era simpaticísimo. Y entonces, bueno, de ahí empecé a estudiar guitarra clásica ya, con la profesora Marta Cuervo. Okay. Y tengo entendido que era bien conocida. Magnífica, ¿no? Una profesora fantástica, aparte de una persona, como una segunda madre. ¿Vive todavía o no? No, ella murió. Pero para mí fue como una madre, me ayudó muchísimo. Y también, yo ahí tuve la oportunidad de dar clases con María Teresa Linares, por ejemplo. Que sí, claro, la historiadora. Yo empecé la apreciación musical. Ella tocaba musical. Guitarra también, ¿no? Sí, no, ella era profesora de apreciación musical. Oh, ahí sí. Como historia de la música. Yo tengo el libro de ella. Sí. Varios libros de ella. Bueno, yo he tenido una suerte muy grande en la vida porque he podido conocer personalidades increíbles. Que nunca pensaste que nunca pensé, que fue una casualidad, un regalo de la naturaleza, ¿no? Claro. Pero bueno, para mí ha sido una bendición muy grande conocer a todas esas personas. Al esposo de ella, Argelier León, yo hablé con él mucho. Tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él y bueno, estudiar con Isaac Nicola también. Nicola también, sí. Pero eso fue en el Instituto de Arte, ¿no? Ajá, entonces después yo pasé para la Escuela Nacional de Arte. Y ahí pasé un año con Isaac Nicola. Y después de eso volví a salir, tuve problemas de salud, qué sé yo. Salí un año y volví a entrar otra vez en la escuela. Entonces ya volví con mi maestra, con Marta Cuervo otra vez. Y entonces me gradué con Marta Cuervo. Estuve todos esos años, ya lo que me quedaba, ¿no? Para graduarme. Me gradué de guitarra, de profesor de guitarra y las asignaturas teóricas completas. Y entonces me asignaron, porque en aquel momento era obligatorio hacer un servicio social. Después que tú terminabas... ¿En qué año estamos hablando más o menos? En el 62. Ese es el año que yo salí para acá. En el 72. 72. Porque en el 62 fue que empecé a estudiar. En el 72 me gradué. En el 72 tenía novia. Y entonces pues... Tito nació en el 72 igual que... Ah, sí, imagínate. Sí. Pues entonces, ¿cómo se llama? Me gradué de guitarra y me asignaron a Santiago de Cuba. Entonces pasé 2 años de profesor de guitarra en Santiago de Cuba. Que fue una experiencia interesantísima. Bueno, regresamos dentro de unos segundos.
Bueno, regresamos al tercer segmento aquí con Armando Rodríguez Ruiz Díaz. Nos quedamos cuando fuiste a Santiago de Cuba. Sí, que me mandaron como profesor a Santiago de Cuba. Estuve 2 años allá como profesor. De verdad que eso es una experiencia. Sí. Santiago es una ciudad, además los orientales son distintos a los habaneros. Claro, tuve la oportunidad. Para mí, yo creo que hay 2 áreas culturales muy bien definidas, ¿no? Que es la occidental y la oriental. Completamente. Porque los santiagueros se parecen mucho más a los dominicanos. Por ejemplo. Sí. Hablan muy parecido a los dominicanos, el carácter, o sea, que tienen una influencia muy grande. Oye, el ritmo pachanga es una combinación de merengue con son cubano. Exacto. Y es, vaya, el área esa del oriente es muy diferente a la de La Habana del occidente. Claro. Y La Habana tiene una relación... La mayoría, una cantidad de ritmos que salieron ahí, el bolero salió de allí. Sí, claro. Y La Habana tiene una relación muy grande con Estados Unidos. Porque Miami y La Habana, Miami es como La Habana del norte. Vaya, estamos separados por 90 millas de agua. Pero antes era con New Orleans. Antes todo lo que pasaba en New Orleans. Claro. Es más, yo tengo un disco que dice Before There Was Jazz, There Was Cuban Music. En otras palabras, la instrumentación, los hermanos míos, esta gente que emigraron, te lo digo porque yo tengo el libro que me mandó Leonardo Acosta, que tú lo conociste también, de Jazz en Cuba, y él explica cómo llevaron la instrumentación a New Orleans. Claro, había un intercambio muy grande. Muy grande. Sí, desde Louis Moreau Gottschalk en 1850, que nace allí en New Orleans. Y se hace famosísimo. Y entonces se hace famoso. Bueno, en París fue famosísimo. Se hizo muy famoso y él vivió en La Habana. Gottschalk fue a La Habana, y eso lo menciona Alejo Carpentier en el libro. Sí. Él vive en La Habana y contribuye muchísimo. Él ayudó a Nicolás Ruiz Espadero, lo promovió, él llevó a José White. Lo llevó a París y lo presentó en París. Lo presentó en París. O sea, él contribuyó a la música cubana enormemente. Y se graduó en París también. Sí, él se graduó en París y se hizo famoso en París. Y el otro, ¿cómo se llama? El otro violinista cubano. Brindis de Sala. Brindis de Sala estudió en París también. Estudió en París también. Pero Brindis de Sala vivió más en Alemania. Él fue... violinista. Este es un historiador de primera categoría. Este se lleva a todo el mundo, incluyendo a mí. No, eso es curiosidad. No, este hombre ha hecho un estudio sobre los géneros musicales cubanos que se las traquetea, que yo quiero ver si lo podemos hacer un libro, porque eso es para la eternidad. Pues lo que yo te decía, que Gottschalk, los cubanos no lo conocen mucho y contribuyó enormemente. Él escribió 2 canciones. Él compuso danzas cubanas. Criollas. Claro, él compuso una ópera cubana, ópera con tema cubano. Y compuso con estilo cubano. Y compuso una sinfonía con instrumentos de origen africano, con los instrumentos típicos de Cuba. Los trajo al Cabildo Negro de Santiago de Cuba, lo trajo a tocar los tambores en el estreno, sí. Wow. Eso es increíble. Y los cubanos... Uno de los grandes pianistas en Boston fue, y Nueva York fue uno de los grandes pianistas. Exacto. Y él cuando regresa a Estados Unidos, promovió muchísimo. O sea, las danzas de Gottschalk son famosísimas, se hicieron famosas. Y más o menos era de la época, más o menos de Ignacio, de Cervantes. Y eso sirvió como promoción. En Estados Unidos la música cubana, la contradanza, el ritmo de la contradanza está en la base del origen del jazz. Y eso lo dice el Jelly Roll Morton. O sea, el origen del jazz sale, está en el jazz, surge, que no te oí esa palabra. Surge por ¿cómo se llama? El ragtime. El ragtime. Y en el ragtime, el origen del ragtime es el ritmo de la contradanza. Y eso lo explica muy detalladamente Jelly Roll Morton. Sí. Unas entrevistas que le hicieron en la Biblioteca del Congreso. En la Biblioteca del Congreso, él explica cómo la contradanza es la base del ragtime y del jazz. Del ragtime y del jazz. Fíjate tú cómo... Y de los blues también, probablemente también, ¿no? De los blues. Sí, de blues, claro. O sea, de la música autóctona norteamericana que nosotros conocemos, la contradanza está en la base, igual que está en la base del tango. Sí. Que eso el tango Congo, los argentinos que llegó a Argentina. No, pero ellos lo han admitido. Pero claro que sí. Yo tengo contacto con musicólogos argentinos que citan mis trabajos. No, yo hice un programa con María Laria donde trajimos, y ellos lo anulan. Claro. Dicen que la unión de la milonga con la habanera es lo que crea el tango. Es lo que crea el tango, exactamente. Sí. Increíble. Bueno, hemos terminado el tercer segmento, que está tan interesante que no lo puedo dejar. Armando, regresamos dentro de unos minutos.
los protagonistas del ritmo en el sonido de Miami. Regresamos a nuestro cuarto segmento aquí con Armando Rodríguez Ruiz Díaz, que no solo es un músico, también fue banquero aquí con mi gran amigo José Concepción, fue la mano derecha y tu publicista, le llevaste toda la publicidad, y el Ocean Bank se convirtió tan famoso por la publicidad que tú hiciste y el Drive de Concepción. Seguro. Okay, que wow. Ese hombre, grandes ligas. Fuera de serie. Fuera de serie. Amigo mío, almorzamos a cada rato y vamos a almorzar nosotros tres juntos pronto, porque ya se lo dije. Óyeme, entonces, vamos a regresar entonces a la música. Entonces, sí, nos quedamos en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba. Ahí, como profesor en Santiago. Profesor, ¿qué tiempo estuviste? Estuve 2 años ahí, pero ahí tuve la oportunidad, por ejemplo, yo conocí a Danilo Orozco, que es un musicólogo conocido. Yo tengo el libro. Lo conocía de la Escuela Nacional de Arte y ahí, bueno, nos pusimos en contacto de nuevo, ¿no? Y entonces él estaba escribiendo en ese momento un libro de guitarra, pero dedicado a los aficionados, o sea que era con mucha simplicidad, era una forma de tratar de enseñar música a personas que no saben música. Entonces era muy interesante, ¿no? Pero él me pidió entonces que yo le sirviera como modelo, vaya, que para las posiciones, que tú le hicieras y que le revisara todo el libro y le diera las indicaciones que yo quisiera, ¿no? Y entonces me pasé bastante tiempo con él, y entonces iba mucho a su casa, me pasaba almorzado y me quedaba ahí con él. Ya él murió, ¿no? Él murió hace bastante tiempo. No, toda esa gente de la generación is gone. Pero grandes músicos, nadie se imagina los músicos en Cuba. No, tremendo. Y bueno, eso fue una persona que vaya, fue una oportunidad. Yo tengo el libro de él, by the way. Una oportunidad que tuve también de hacer contacto con él. Y, bueno, el libro ese se publicó y él me lo envió después aquí con una amistad. Me envió el libro publicado y él me hace mención en la primera página, dice, en la primera página, dándote las gracias. Dándome las gracias y todo. Vaya, muy bueno, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ahí también, yo ahí... Él era musicólogo también. Sí, él era musicólogo. Pero además eso era guitarrista también, ¿o era él estudió guitarra, pero no era guitarrista de concierto. No estudió. No, o sea, él estudió guitarra. Y piano también, me imagino, ¿no? No, era guitarrista solamente, pero él más bien, él lo que era más científico que músico. Sí. Investigador. O sea, investigador. Eso sí. No, y él la especialidad de él era la acústica. O sea, él era matemático y físico y el diablo de la capa, ¿no? Como dicen los... Como Juan Blanco. Sí, tenía una variedad tremenda. Y eso lo refleja también en las investigaciones que él hizo de musicología, ¿no? Porque aplica mucho la física, hace una cantidad es un tipo bien preparado. Muy bien preparado. Bueno, él se graduó en la Universidad Humboldt de Alemania. No sabía eso. Él no sabía alemán. Fíjate, esto es una gran cosa, ¿no? A estudiar alemán. Esto es una gran cosa. Difícil, sí, esto es algo extraordinario, ¿no? Él no sabía alemán, pero se le dio la oportunidad de ir a Alemania. Fíjate la capacidad intelectual de este hombre, ¿no? Se le da la oportunidad de ir a Alemania y a estudiar, a graduarse, ¿no? A estudiar de musicología. Y entonces fue, y claro, le costó años. Él le tuvo que ir 1 año y después volver otro año en lo que aprendió el alemán, pero era tan tosudo y inteligente, ¿no? Porque vaya, una persona que no sabe alemán, graduarse en la Universidad Humboldt en alemán, ¿sabes? Y llegó a graduarse. Yo lo sé. Mira, yo tengo una hija, como tú sabes, en Iceland. Y el Icelandic es descendiente del alemán. Y ese es el idioma más difícil del mundo. Imagínate, el alemán tiene que ser extremadamente difícil. Muy difícil. Y para él, que no sabía. Que no sabía. Pero bueno, ahí te da la medida de la capacidad de él. Ya te imaginas. Oye, bueno, hemos terminado nuestro cuarto segmento y vámonos con una cancioncita y regresamos dentro de unos minutos.
Escuchas El Sonido de Miami con Eloy Cepero. La música, las voces que han hecho historia y sus protagonistas. El Sonido de Miami. Bueno, regresamos aquí al quinto segmento con Armando Rodríguez Ruiz Díaz. Y me estabas contando que estabas de profesor allá en Santiago y que Cuba, conociste a Danilo Orozco. Sí, ahí yo tuve dos relaciones muy importantes, ¿no? La de Danilo, que es un musicólogo tremendo, y Jorge Catasuyo, no sé si lo has ido a mencionar. He oído el nombre, pero no sé quién es. Es guitarrista, él era guitarrista, se graduó de guitarra, pero después él se dedicó, estudió física, se hizo ingeniero. Y después de mucho tiempo se hizo sacerdote. Se ordenó como sacerdote y él ha venido a Miami, ha oficiado varias veces. ¿Vive todavía? Él vive todavía, sí. Hace 2 años, él vino aquí y estrenó una pieza mía, una canción. La próxima vez vamos a traerlo al programa, ¿tú vienes con él? Sí, pero él está en Cuba. Yo sé, pero la gente de Cuba viene de visita aquí. Bueno, cuando él venga. Nosotros no pudimos ir allá, pero ellos vienen aquí. Cuando él venga sería fantástico. Por eso, tú me llamas a mí, claro, que llamamos a Tito enseguida. Seguro. Y lo entrevistamos, porque eso tiene que ser un fenómeno. Pues él estrenó aquí la pieza esa en una misa, ¿no? Sí. Se presentó la pieza en la misa que él ofició. Aquí con la una canción mía dedicada a la Virgen, se llama La Virgen Llora. ¿Tú eres muy católico, no? No, en realidad, yo no soy católico. Eres cristiano, yo fui, o sea, mi inicio, ¿no? Sí. Mi familia era muy católica. Y yo fui muy católico de niño, era monaguillo y me pasaba bastante tiempo. Y me propusieron inclusive entrar en el seminario como sacerdote, el sacerdote, el párroco, ¿no? Pero yo no entré porque yo tenía un problema que me gustaban mucho las mujeres. ¿No? Y a mí, eso me pasó a mí porque ellos querían que yo fuera. Sí. Mi familia era católica, pero yo estudié en un colegio protestante. Y estaba hablando yo con el padre Juan Luis Sánchez, que fue compañero de la Universidad de Miami, es el párroco de San Peter and Paul. Y me estaba, Eloy, pero tú hubieras sido un buen cura. Sí, lo que pasa es que mi padre, a mí me gustaban mucho las mujeres. Ese es el problema. Y me deja talk a mí porque decían que el director del colegio que yo era un buen comunicador, sí, y que hubiera sido tremendo. El sacerdote hubiera sido tremendo. Sí, entonces, y él fue también protestante, el padre Juan Luis Sánchez, antes de ser párroco, entrar en la iglesia católica. Y tuve una conversación muy interesante. Y entonces te hice la pregunta porque hay mucha gente que... ¿Tú tienes algunas misas escritas, no? Tengo misas, sí, escritas. Sí, yo tengo una misa al estilo cubano. Eso está entre los ejemplos estos que yo te había dado. Que esa misa yo la compuse en Cuba, cuando era profesor de la Escuela Nacional de Arte. Claro, ahí en ese momento... Yo tenía relación, por ejemplo, con unas monjas que vivían cerca de la casa, que eran de una orden llamada Hermanitas de Jesús, que eran como misioneras, ¿no? Sí, yo lo he oído de ellas, sí. Y ellas eran dos personas extraordinarias, con un grado intelectual tremendo. Entonces hicimos amistad porque nos conocimos en la calle y los visitábamos mucho, mi esposo y yo, y conversábamos muchísimo y discutíamos y qué sé yo. Pero a mí se me ocurrió, me dio el deseo, ¿no? de componer una misa y la estrenamos en la casa de ella. Que ellas hacían misa, venía un sacerdote ahí y hacía misa en la casa. Allí también. Y entonces la estrenamos. La misa era escondida porque sí, figúrate. Y no podías hacer. Y entonces estrenamos la misa ahí en la casa de ellos, íntimamente, sí. Y después entonces la toqué en el seminario a través de Jorge Catasuyo, que estaba estudiando en ese momento en el seminario. Oye, cuéntame, estando en Santiago, estudiaste Esteban Salas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, para mí eso fue una experiencia tremenda. No, Esteban Sala fue el primero. Imagínate, yo iba al ¿cómo se llama? La catedral tiene un museito, tiene un museo chiquito. ¿Tú allá no sé si tú has estado? No, pero bueno, yo estaba en Santiago, pero no en la catedral. No en la catedral. No en la catedral. Ahí encontraron parte del libro de Alejo Carpentier, lo descubre junto con Natalio Galán, haciendo un research, encuentran las partituras de Esteban Sala. Claro, eso. Y entonces escribió misas, escribió... Yo joven, ahí en Santiago no tenía muchas relaciones, ¿no? A veces estaba aburridísimo. Y entonces, una de las primeras cosas que hice fue ir a la catedral, porque yo sabía que estaban las partituras. Catedral, Claro, no. Yo fui a la catedral y ellos tienen un museito al lado, un local tenían, yo no sé ahora si lo deben tener todavía, pues. Pero cómo estará ahora, pero yo fui al museo, que era un local que tenían, y había un señor mayor, un viejito, y me puse a conversar con él. Bueno, hicimos una relación tremenda. Y entonces ahí tenían en display, tenían un cristal así, tenían las partituras, y lo veía con un cariño y un cuidado tan grande que daba gusto, ¿sabes? Y entonces, bueno, para mí eso fue la vida, ver las partituras del siglo XVIII. Él sabía de Esteban Sala, me imagino, ¿no? Imagínate, claro, no, el hombre era el curador. El curador del museo. Ya y entonces, bueno, yo ahí, fíjate, para mí eso fue una experiencia espiritual, ¿no? Y entonces iba muchísimo. Porque entonces el viejito estaba ahí, se pasaba horas ahí solo, pues, fíjate, en Santiago. Y entonces yo, como estaba solo también, qué sé yo, pues yo iba y me ponía a conversar con el viejito, hicimos una amistad tremenda. Cuando que yo no tenías novia. No, en Santiago no, yo no. Yo estaba por 2 años. Si tienes ahí, novia no te dejan ir a hablar con el viejito. No, pero la novia quiere estar contigo pero la música y la cultura eso, para mí es un matrimonio también. No, eso es igual que yo. Porque hemos terminado el quinto segmento y regresamos dentro de unos minutos. La música, las voces que han hecho historia y sus protagonistas. El sonido de Miami. Bueno, regresamos a nuestro sexto segmento aquí con Armando Rodríguez Ruiz. Tú y yo tenemos algo en común, la música y la cultura. Hombre, claro, porque yo es un amor, una pasión. He estudiado mucho la cultura, la literatura cubana, la música, la historia. Eso es una pasión. Y es una pasión que tengo con eso que me ha ayudado a lo que soy hoy en día. Claro, y me imagino que tú también. Seguro, claro que sí. ¿Qué tú estás haciendo ahora? ¿Estás no, yo estoy retirado. Pero no estás haciendo... Felizmente retirado. Pero bueno, estás escribiendo algo. Yo he estado trabajando más. Después que me retiré, hace como 10 años me retiré. Sí. Y tú lo has visto, por ejemplo, yo después de 10 años, después de que yo me retiré, he publicado 44 trabajos. Los tengo puestos en el internet. Este hombre tiene, algunos de ellos tienen casi 400 páginas. No, yo creo que nadie ha escrito lo que tú has escrito de la música cubana. Bueno, no existe.
Yo le voy a preguntar a Cristóbal ahora cuando vaya. No, cuando tú cuando hables con él ahora, cuando vaya en mayo allá a Puerto Rico. De lo que yo he escrito, sí, que en realidad no se habían mencionado. Por eso. O sea que, bueno, esto es otra historia también. Esto es otra, un poco larga, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Cuando yo me retiro, o sea, en Cuba, yo estudié música clásica y, vaya, al nivel más alto que había en Cuba, ¿no? Pero la música popular, yo no sabía nada absolutamente de música popular. Y no era porque no me interesara, sino porque no estaba disponible. O sea, la música popular no se enseñaba en Cuba en ninguna parte. Claro, porque eso después que se fueron todos los artistas de Cuba, aquellos que quedó en segunda plana. No había sistematizado ni institucionalizado ningún sistema de enseñanza que tú dijeras, no, yo voy a estudiar música popular. Entonces la carencia de información era absoluta. Todo el mundo estudiaba. Edito Martínez, uno de los lo conoces, ¿no? Sí, como no. Edito es uno de los grandes músicos, era director musical de Roberto Lidio. Claro, sí, como no. Eres más músico, nunca lo he podido traer al programa mío. Lo tengo que ir a su casa y secuestrarlo y traerlo para acá. Ese es uno de los grandes músicos, sí, a nivel tuyo también. Está escribiendo ahora, entonces está escribiendo óperas. Sí, se ha metido de lleno en la música clásica. No, era un gran músico. Y bueno, la cuestión fue que yo no conocía nada de música y tenía un deseo enorme, una curiosidad tremenda. Por la música popular, ¿eh? De la música popular, o sea, yo no conocía nada. Y entonces, cuando me retiré, antes de retirarme, ya empezó, por ejemplo, cuando yo estaba en el banco, fue que sucedió, ¿no?, la evolución de la computación. O sea, nosotros empezamos con una computadora pequeñita, que era qué sé yo, y cuando terminé, ya en la computadora tú ibas al internet, vaya, se desarrolló todo lo que era el internet y tú podías buscar. Arranca en el 85. Podías buscar información. Exacto, claro. ¿En qué año tú entraste en el banco? Chico, ahora estoy en los 90, ¿no? Yo entro en el banco. Yo llegué aquí en el 85. Ok. Y entré en el 86. En el 86, claro, estaba desde el beginning. Sí, desde el beginning. Entonces, pero eso se fue desarrollando cada vez más la capacidad para tú encontrar información. Ahora cuéntame, déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué cantante popular te llamó más la atención cuando tú empiezas a oír música? Porque en la radio lo ponían continuamente. Bueno, en Cuba, ¿no? Sí, pero la música popular en Cuba es riquísima. Yo sé, pero dime a alguien que dijo, coño, pero qué bueno era. ¿Sería Benny Moré por casualidad? Bueno, Benny Moré es una... es que hay mucho, no te puedo decir. A mí me impresionaba este cantante porque... Pacho Alonso. Claro. Bueno, Pacho Alonso no tanto. Benny Moré, claro. Benny Moré era el rey. Lo máximo. Sí. ¿Cómo se llama? Dios mío, se me va el Alzheimer lo tengo. Blanco negro. No, chica, la amiga de nosotros aquí, ¿cómo se llama? Dios mío, Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cruz, pero Celia Cruz. Pero allá no te dejaban poner a Celia Cruz. Bueno, pero tú lo oías por los discos que tenía la gente. Claro, yo conocí a Celia Cruz, pero vaya. No la dejaron ni regresar. Aquí yo tuve la oportunidad de besar a Celia Cruz en la Liga contra el Cáncer, en los maratones de la Liga contra el Cáncer, que nosotros participamos. Sí, yo participé. Yo todos los años iba y le daba un beso a Celia Cruz y le daba un abrazo. La conocí bien. Oye, hemos terminado nuestro sexto segmento aquí y regresamos dentro de unos minutos.
Bueno, regresamos al séptimo segmento aquí con Armando Rodríguez. Podemos estar 24 horas tú y yo hablando aquí de música. No, de 3 días o 4 días. No, pero bueno, ya nos quedamos en Santiago. ¿Y de las orquestas? Aragón, sí, bueno, lo más grande que había allá. Bueno, lo que yo estaba contando también era que yo no tenía información sobre nada de la música popular cubana. Y entonces empecé a encontrar, por ejemplo, yo tenía una curiosidad muy grande. Tú sabes que la contradanza se supone que surge de una modificación de las contradanzas del siglo XVIII, la contradanza francesa, sobre todo. Exacto. Entonces yo nunca había visto una contradanza francesa del siglo XVIII, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cómo será? Y entonces me pongo a investigar y entro en la biblioteca del Congreso y me pongo a las colecciones de la Biblioteca del Congreso y me encuentro las colecciones completas. Pero tú estás hablando del Congreso de Cuba, ¿de aquí? De aquí, de Estados Unidos. De Estados Unidos, okay. Pero que por el internet, tú sabes, ya tenía acceso, entonces empiezo, digo, bueno, voy a la Biblioteca del Congreso y busco la contradanza del siglo XVIII y me encontré las colecciones completas de contradanza del siglo XVIII. Imagínate. Y entonces todas las partes, vaya, para mí eso era la gloria, ¿no? Lo máximo. Y entonces yo las tengo, yo tengo una colección enorme de partituras. Mi mujer me dijo, el día que tú, como yo no entraba en el internet, me dijo, el día que tú entres en el internet no te va del internet. No, eso es una maravilla, eso es una gloria. Y entonces, bueno, la cuestión fue que empecé a recopilar, bueno, hoy en día yo tengo una colección gigantesca de música, de lo que tú no te puedes imaginar. Pero lo tienes en el internet. En digital. Ah, lo tengo. Sí. Lo tengo, vaya, ¿cómo se llama? En hard drive. En hard drive. ¿Sí? Okay. No impreso. No, pero están en hard drive. Sí. Ni la biblioteca del Congreso. No te pero sí, existía la posibilidad, o sea, que eso fue un universo que se abrió, ¿sabes? Y para ver de verdad. O sea, no es lo mismo que tú leas un libro y te digas, no, porque el son surgió de aquí, o no que sé qué. Vaya, que tú lo veas, que tú veas esa. Entonces yo quería ver cómo eran las contradanzas. ¿Tienes alguna contradanza de Samuel? Sí, claro. Me lo imagino. Todas las contradanzas. Y las danzas de yo tengo todo, yo tengo todas las danzas de todo el mundo, espadero y a todo el mundo. Espadero, Cervantes, todo lo. Yo tengo una colección del siglo XIX de contradanzas y danzas gigantescas. Imagínate eso. De casi todo lo que se puede. Y entonces, bueno, la cuestión, ¿cómo se llama? Ahí fue que yo pude empezar a darme cuenta de cómo había sido el origen de la música cubana y la evolución de la música cubana, que era porque cómo ha afectado tantos países, tremendo, incluyendo el bambuco en Colombia. Hay un problema en Cuba, hay un problema muy grave de sistema, ¿no? Por ejemplo, que la forma que se ha aplicado para estudiar la evolución de la música cubana para mí es muy deficiente, ¿no? Por ejemplo, lo que se usa en Cuba en general en la musicología es designar complejos. O sea, eso viene de Argelia León. Él escribió un libro que se llama Del canto y el tiempo. Y entonces él escribió diferentes segmentos, ¿no? Sí. De diferentes estilos, de diferentes géneros. Entonces le llamó complejos genéricos. Pero no tiene una organización en tiempo y espacio. Claro. ¿Tú lo has hecho? Para mí la investigación, y si yo te quiero explicar a ti la historia de Cuba o la historia de Nicaragua, tiene que ser cronológicamente. Porque tú no puedes empezar por el siglo XVIII y después venir en 1957. No, tú tienes que empezar por abajo. Pero ven acá, porque es que una cosa sale de la otra. Tú sabes. Entonces esto está relacionado también con un estilo, una moda que se puso de moda de la Unión Soviética, que influyó mucho en la enseñanza en Cuba. Claro. Y yo tuve un profesor soviético, Antanávico de apellido, que era un desastre, una cosa horrorosa. ¿No? Él nos enseñaba historia de la música, pero entonces iba por segmento, decía, la música en Francia. Entonces, la música en Francia del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, y después la música en Inglaterra. Y entonces, pero es que la música no se puede estudiar así, porque la música de Francia influye en la de Inglaterra en la de París. Todo está interrelacionado. Entonces tú tienes que ir cronológicamente para darte cuenta cómo fue. Yo todo lo hago cronológicamente, es la única manera que tú puedes. La historia, tú no puedes entender la historia si no la estudias cronológicamente, porque una cosa da lugar a otra, es la consecuencia. Bueno, el changüí, ¿has estudiado algo de changüí? Bueno, sí, claro, he estudiado, pero... Me encanta el changüí. Claro. Tú sabes que Helio Robio me vino a visitar en casa aquí cuando estuvo la última vez antes de morirse, y me dice, Eloy, y digo, ¿es verdad que hay 30 géneros musicales? No, hay 33. Digo, ¿cuál es eso? Dice, el kiribá, el nengón y el changüí.
Sí, pero es, vaya, todo eso... No, pero te estoy hablando, acuérdate que él era un musicólogo, pero no un erudito como eres tú. No, Él básicamente estudiaba sus géneros y su... Pero ya te digo, los géneros... Espérate, hemos terminado el séptimo y vamos a... Tito, podemos estar aquí toda la noche entera hablando de esto. Anyway, regresamos dentro de unos minutos. La música, las voces que han hecho historia y sus protagonistas. El sonido de Miami. Bueno, regresamos aquí con nuestro último segmento aquí con Armando Ruiz Díaz, que tiene demasiadas cosas que enseñarnos. Tito y yo estamos anodados aquí oyendo los conocimientos y el trabajo que era hecho. Y no eres tan conocido como tú deberías ser. No. Pero yo te voy a dar a conocer a ti. No te preocupes. Cuando yo te coge entre mis brazos, te hago... Yo te digo, a mí, sinceramente, lo que me interesa es que se conozcan... El trabajo que tú has hecho. Este trabajo, no por el trabajo en sí, sino por la información tan grande. Bueno, si entran en cómo la gente que nos está yendo pueden conocer tu trabajo. Bueno, ¿a dónde entran ellos? Claro, tenemos el internet, que es lo que estamos... Pero tú tienes un YouTube. Yo tengo todo el trabajo que yo tengo, lo tengo puesto en el internet. Y los trabajos teóricos, los trabajos estos que estamos hablando ahora, están puestos en un sitio que se llama academia.edu. Okay, Academia.edu de educación. Right. Y entonces, esto es un sitio que es libre, o sea, tú puedes entrar ahí, tú pones tu nombre. Pero es parte de YouTube. No, es libre. Es independiente. Es independiente. Okay, eso es independiente y no cuesta nada. O sea, tú vas y tú dices, vaya, si tú pones, por ejemplo, el nombre de un yo pongo mío, tu nombre. Tú pones mi nombre y te va a salir ¿cómo se llama? La página mía, página que tiene todo. Yo te lo envié. Sí, yo la tengo, sí. Va a salir la página. Te sale la página y entonces tú lo que tienes que hacer es como suscribirte. Bueno, yo soy León Francés, vaya, cualquier cosa, porque no tiene que ser el nombre específico. No, yo doy el nombre mío para pero tú abres un sitio y entonces buscas el trabajo que tú quieras y tienes miles de trabajos académicos. ¿Qué tú has hecho? No, digo que ¿De todo el mundo? De todo el mundo. Entonces busco el tuyo, está todo. Claro, tú pones Armando Rodríguez, está en mi página, tienes 44 trabajos, pinchas ahí el trabajo y lo lees ahí o lo puedes imprimir. Bueno, ¿tú no piensas dar un concierto más algún día o no? Yo conciertos no, porque yo no toco. Pero tú diste concierto, ¿no? No, yo di concierto y aparte estaba activo aquí como gaitero. Y yo sé que toca la gaita. Yo tocaba el 3 con el timple con los canarios en la actividad de los canarios. Y la gaita con los gallegos, los asturianos. Concepción era presidente de los canarios de Miami. Yo soy medio gallego y medio canario. O sea, mi padre era de origen gallego. Los padres de mi padre eran gallegos y los padres de mi madre asturianos. Así que yo tengo de las dos partes, pero Galicia yo siento un
Nosotros venimos del sur de España. Sí, del sur. Sí, de Ronda. Mira, pues. Yo tengo desde que nació Francisco Cepero, que llegó con Diego Velázquez, que fue el capitán Francisco Cepero. Tengo toda la historia con quienes se casaron todo el mundo. Fantástico. Lo escribió el conde de Jaruco, y fueron de las 36 familias, y una de ellas fueron los Cepero, y escribieron todo el matrimonio de toda esta gente hasta 1879, que nace mi abuelo en el 1880, y ahí continué yo toda la investigación de mi familia. Bueno, hemos llegado al final, Tito. Esto está muy interesante. El Tito ha salido deslumbrado de aquí y yo igual. Bueno, ¿por qué no terminamos aquí y lo continuamos otro día? Porque tenemos que cerrar el programa, porque si no nos botan de la estación. El público de nosotros es muy intelectual y muy bueno, y le va a gustar este programa. Bueno, gracias a Armando y a Tito. Te vas a quedar para la eternidad en Spotify junto conmigo aquí. Así que gracias a ustedes dos y nos vemos la semana que viene. La música, las voces que han hecho historia y sus protagonistas. El sonido de Miami.